Les saluda un día más el Padre Jorge Yamil, aquí en su programa Palabras con Sabiduría, donde semanalmente invitamos a un sacerdote, a un hermano religioso, alguna religiosa, algún fiel laico, para que nos vengan a relatar su historia, su vida, incluso más allá, que es lo que nos interesa también conocer, más allá de su ministerio o de su vocación, quién es esa persona que está detrás de esa sotana o de ese hábito. Para ello tenemos hoy al Padre Daniel Moore Irizarry, que nos acompaña desde Corozal, de la parroquia Nuestra Señora de los Siete Dolores. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, sí, así es. Vengo desde esa parroquia donde estoy inaugurando como párroco, donde he comenzado mi primera experiencia como párroco. Bonito, porque para mí también fue mi primer amor, siempre lo digo. Corozal es Corozal. Y lo mejor de Corozal es que siempre hay plátano. No hay un día, no hay un plato que no esté acompañado por plátano, ya sea maduro, ya sea en tostones, ya sea arañitas, ya sea como sea, majado, como sea, hervido. Sí, espectacular. Bueno, ya me está dando hambre. Vamos a tener que acabar esto rápido o vamos a comer plátano mofongo ahorita. Muy bien. Muy bien. Padre, pero no vamos a hablar de los platos típicos ni del plátano de Corozal, sino de ti, Padre. Eres un amigo, te conozco desde, teníamos un poco más de pelo, eso sí, de seguro. Estudiamos juntos, incluso sin querer queriendo, en la misma escuela superior. Claro, tú eres un par de años mayor que yo, eso hay que dejarlo en evidencia, hay que dejarlo claro, eso es importante. Estudiamos en la misma escuela. Sí, pero desde luego que no te recuerdo en los años de escuela, sino en el seminario. A mí las quejas me vienen de ti, de que tú tenías un volky que hacía un ruido y botaba un mentín por todo Campo Alegre, allá en Atillo. Pero me entero después, cuando eres cura. Sí, el padre de Daniel, ese era el que llevaba el volky haciendo ruido. Sí, fue mi primer carro. Tenía 16 años cuando mi papá me adquirió ese volky. Cabida para 5, pero iban como 10, siempre. Pero sí, fue mi primer carro. Ahora que hablas de tu padre, ¿dónde te crías? ¿Qué ambiente familiar? Siempre me gusta conocer un poquito más allá, ¿verdad? Que a veces los feligreses lo que conocen es el padre de Daniel, que les confiesa y celebra la misa 1 hora y poco más. Sí, yo nací en el pueblo de Arecibo. Y en el año 81. Y me crié en una familia de valores cristianos, protestantes, de tradición evangélica. Y pues mi familia se compone de 5 miembros, el núcleo central. Mi padre luego casó en segundas nupcias por una separación de mis padres cuando yo tenía 17 años, y de esas segundas nupcias, pues él nace una hija que es también pues hermana, claro está. Nací en ese entorno, de una familia de 5, valores cristianos, de visita dominical a la iglesia, al culto, y luego pues con la formación humana, pues digamos, y religiosa ordinaria en Puerto Rico. Me crié en el campo, no en la ciudad. ¿En qué barrio? En el barrio Dominguito, sector Cuchi 1, justo en la 129 que conduce hacia Lares, en la colindancia entre Atillo y Arecibo, sobre todo pues la escuela nos quedaba muy cerca, Campo Alegre, la escuela Luis Meléndez Rodríguez, que fue a la que acudí desde mi infancia, salvo un año que se interrumpió pues mi formación aquí en Puerto Rico, porque por cuestiones de trabajo trasladan a mi papá a Estados Unidos, y entonces en North Carolina, en Charlotte, entonces estuve viviendo 1 año. Y luego volví a Puerto Rico, al mismo lugar, y donde pues ya terminé mi formación y mi vida. Qué bien. Interesante, o sea, que no vienes de una tradición cristiana católica. No. ¿Y cómo se da ese puente? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué acontecimiento? Porque es un salto interesante que muchas veces en vocaciones, a veces yo creo que mucha gente tiene la concepción de que
el que hoy es sacerdote es porque desde bebito lo fueron llevando todos los días a misa casi, misa diaria, y bebía agua bendita casi todos los días en vez de la botella, y conocer este testimonio es interesante. ¿Cómo fue ese proceso? En torno a los 16 años, pues trabajaba y estudiaba. Desde muy pequeño, pues comencé a trabajar en experiencias de verano que me daban, y estaba trabajando justo en una pizzería para ese entonces. ¿Era negocio para el dueño o te comías las ganancias? Pues la verdad que desayunaba en la pizzería. Ya es que yo conocía, entonces me imaginaba. Sí, pero en ese contexto, ¿verdad?, de trabajo y luego pues de la escuela, pues me aparté un tanto de las prácticas religiosas, justo porque los domingos también acudía, bueno, durante la semana a la escuela, los fines de semana. Y había que echarle gasolina al volky y había que trabajar. Ese era el carro, ¿verdad?, donde hacía los delivery. Entonces, una noche que volvía del trabajo, pues estaba viviendo, creo, un drama interior, ¿verdad? Esa, como podría llamarlo, crisis entre esa etapa de los 16, una serie de experiencias nuevas con amistades. Mi jefe en ese entonces, pues apenas 22 años, muy joven, y pues el abandonar prácticas, ¿verdad?, cotidianas de fe, nunca la oración, porque por lo recuerdo, ¿verdad?, que el tema de la oración personal pues siempre se cultivó y a nivel personal, pero pues suscitó el Señor un amigo, ¿verdad?, que hasta el día de hoy me acompaña, es mi padrino de confirmación, su nombre es Sixto Olmo, y una noche, cuando venía del trabajo, él pidió detenerme y lo primero que me dijo: sé que no estás bien y que no estás acudiendo a la iglesia. Te invito a venir al grupo de jóvenes al que acudo todos los viernes. Y yo le dije que sí. Y en ese momento, pues, comenzó una experiencia de fe nueva para mí, porque decirle sí, pues, conllevó muchas decisiones. En primer lugar, pues, darle orden a realidades que yo sabía que ya con 16 necesitaban orden en la vida, cosas había que decirles que no, y sobre todo, pues, tomar con seriedad ese paso. Pues él me invitó a la iglesia, comencé a ir, comencé a conocer la fe católica, y creo que en ese proceso determinante fue el que hice un retiro, el retiro de Juan 23, fue el número 712. Y recuerdo que acudí a ese retiro más bien porque él me convenció. Ya había comenzado a experimentar un poco de batalla, no a nivel interno de la familia, sino de parte de tíos, porque tengo muchos que están comprometidos en la iglesia protestante, y ya pues como que levantaban una bandera por el hecho de que me estaba acercando a la iglesia católica. Claro. Y de hecho, pues en ese momento, pues recuerdo haberle dicho: voy a acudir a ese retiro siempre y cuando no sea católico. Y él me dijo: tú vente, me consiguió la ficha, y ya con ficha en mano y todo, pues terminé. Una encerrona de esas que el Espíritu Santo hace. Pues desde luego que haber acudido a ese retiro fue, pues, digamos, determinante. Fue una gran experiencia interior, de fe, también comunitaria, y experiencias con la Eucaristía, experiencias de escucha de la palabra, de interiorización. Entonces fue ocasión para tomar por lo menos la decisión de acudir todos los domingos a misa. Él me enseñó a hacer la comunión espiritual y acudir, ¿verdad?, junto a él a la Santa Misa, de modo que acudir a la misa se tornó pues algo pues semanal. Y luego en ese periodo pues surgió una inquietud en mí, y es el hecho de que, mi pregunta, ¿verdad?, ¿es necesario bautizarse para ir al cielo? Entonces recuerdo acercarme al párroco, el padre Aníbal Rosario, muy determinante en mi vocación, que actualmente ejerce aquí en la arquidiócesis de San Juan, y su contestación fue: sí, que es necesario, ¿verdad? Desde luego. Pues él mismo se preocupó de miércoles tras miércoles prepararme para ser bautizado, realizar la primera comunión y la confirmación. Y pues el día de Navidad del año 1998, pues tuve la posibilidad de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Qué bien. Padre, interesante.
¿verdad? Ese proceso se dio ahí bastante intenso en una edad donde regularmente donde uno se distancia, regularmente esa edad de los 15, 16 hasta los 17, 18 es de mucha rebeldía y el Señor la utilizó a la inversa contigo. Pero interesante que se dio el proceso de conversión, vamos a decir, de encontrarte con el Señor, pero el proceso vocacional es otra cosa. Sí. De ahí a que yo estoy recién, vamos a decir, conociendo la fe católica y ahora, ¿cómo surge eso de la inquietud ya vocacional, ¿verdad? Ya te has bautizado, has recibido la iniciación cristiana, ahora, ¿qué pasó allí? ¿Algo te inquietaba más allá? Ahorita vi que dijiste como que tuviste un cierto encuentro con la Eucaristía, como que ¿algo de eso tuvo que ver, esa cercanía con la Eucaristía? ¿O pues diría que lo primero, ¿verdad? El testimonio de vida sacerdotal me produjo un impacto. Yo me acerqué a la primera parroquia, actualmente está siendo pues conducida por una comunidad religiosa, esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Y me impactó el testimonio de los sacerdotes, especialmente el testimonio del padre Aníbal, cercano, íntimo, humano. Sobre todo se quitan esos clichés de lo que puede ser una figura sacerdotal conocida a distancia desde el mundo protestante. Y luego porque él tuvo, creo que, la feliz inspiración de introducirme en la vida de los santos. En ese momento él pues conducía, bueno, estaba delante de una librería y también en una pequeña tienda donde también tenía videos, y entonces con mucha frecuencia me facilitaba esos videos de la vida de los santos. Y yo reconozco que eso produjo un impacto profundo, especialmente la vida de San Francisco de Asís, que fue lo primero que él puso en mis manos. Una vez vi la película de San Francisco, yo quedé con un asombro, porque sobre todo pensar, ¿es posible que un hombre pueda vivir de esa manera, con esa entrega, con esa dedicación, esa disposición, y sobre todo encarnar el Evangelio de la manera en que San Francisco lo hizo? Y también el Padre, pues además de esas experiencias con los videos, pues nunca dejó de hablarme de los santos, de los testimonios. Un elemento que creo que es muy importante incluso para el que proviene de una tradición protestante, donde el testimonio de los hermanos es el que pues muchas veces acapara un espacio de culto. Y eso pues recuerdo que produjo en mí una profunda inquietud. ¿Podré experimentar yo la llamada de Dios en mi vida como la experimentaron ellos? ¿Cuál será mi respuesta si yo descubro que Dios me está llamando? De que Dios no tan solo me ha permitido por misericordia formar parte de la Iglesia Católica, sino servirle de esa manera. Pues recuerdo que eso fue un interrogante. ¿Y qué edad más o menos ya tenías? Pasaba casi a los 17 años, porque estaba en cuarto año, en la toma de decisiones hacia la universidad. Y yo recuerdo específicamente el día. ¿Hubo una confirmación, algo que te... Sí. Definitivo. Además de que en la escuela, pues ya examinaba las posibilidades del futuro. Ya había aplicado para Mayagüez, había aplicado a otras universidades para estudiar ingeniería. Y recuerdo ¿Qué ingeniería? Ingeniería mecánica. Mecánica. Yo también, esa era mi idea. Yo quería ingeniería aeroespacial. A mí me gusta todo eso. Y no porque fuera un erudito en cuestiones de matemática, todo lo contrario. Pensaba en un futuro estable, si tuviera familia, si tuviera hijos. Y pensaba, bueno, pues esto tiene buena remuneración, lo que uno piensa, ¿verdad? Pero siempre había un espacio que uno identificaba, eso nos llena el corazón. Y yo recuerdo era un día 6 de abril, ¿verdad? Cuando vi con claridad, Dios me quiere para Él. En diálogo con los sacerdotes, recuerdo una noche acudir a la parroquia y quise tratar específicamente este tema. Y dialogando con el padre Víctor Rolando, que actualmente pues ejerce en España, hablando este tema, él me invitó a hacer una experiencia. Y al instante dije que sí. Aunque sé que después en la noche no podía dormir, yo dije, ¿pero qué he hecho? Pero traté de ser consecuente con esa decisión
y dar pasos hacia adelante. ¿Qué día ingresas? Después de esa experiencia, ¿inmediatamente te graduaste de cuarto año? Sí, ¿O hubo un proceso? me gradué de cuarto año y al día entrante de la graduación, wow. sí, porque yo decía... No podían dejar muy libre a Padre Daniel. Yo decía, como vaya el Class Night o me desoriente un poco en este proceso, con poquito. Sí, puede uno correr el riesgo de no ser consecuente con la decisión. Y recuerdo que el día entrante era día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Casi nada. Sí, entonces entré en la congregación religiosa donde viví casi espacio de 20 años hasta tomar la decisión de entrar al clero diocesano. Qué ¿verdad? Bien. Que entra, ¿verdad? Porque ya de alguna manera, ¿verdad? Para los que no conocen la comunidad, están incardinados a la diócesis de Arecibo. Sí. Y de alguna manera pues era más fácil la transición. Y esa adaptación, ¿cómo ha sido? Que has dicho que ha sido tu primera experiencia, los 7 dolores de Corozal. ¿Cómo ha sido esa transición de adaptación al clero, a la vida diocesana, ¿verdad? Que es otra experiencia. Sí, había tenido, siendo religioso, experiencias misionales en Guatemala, que creo que fueron muy determinantes en mi vida. El contacto con otros contextos, ¿verdad? Fuera de un monasterio, ejerciendo especialmente en aquellos lugares donde hay escasez de sacerdotes, que eso sí, durante ese espacio de misión siempre me tocó, ¿verdad?, interiormente, el ver que hay lugares donde se celebre una vez al año la misa o una vez al mes, pues como que despertaba en mí como la sed de estar justo ahí, donde hiciera falta un ministro, y especialmente en esos contextos misionales. Luego, pues, esto ayudó a la hora de hacer un discernimiento para lo que experimenté como una nueva llamada de Dios y pasar al clero diocesano. En un momento pensaba ir a Guatemala, a Cuba, cosas que aparecieron en el espacio de discernimiento, hasta que llegó una llamada, que yo digo providencial, de Monseñor Daniel, después del huracán María, invitándome a venir a la diócesis, justo porque también hay necesidad de clero. Y entonces en el instante dije que sí, sobre todo porque ya no se trataba de una orientación personal, sino identificar como una voz de Dios detrás del obispo. Y entonces pues di el paso. Y entonces ha sido una experiencia extraordinaria. Creo que ha sido justo esto, de lo que dentro del ministerio sacerdotal esperaba uno, estar cerca de los fieles, otros contextos, y sin abandonar cosas esenciales, ¿verdad?, que forman parte de la vida contemplativa, que sabemos que acompaña también el clero diocesano. Sé que te gusta el baloncesto. Ah, sí. Y de vez en cuando hacemos un 20. Tú ya estoy chavado de la espalda yo. Y no hace mucho el padre Gaby, esperemos tenerlo por ahí en algún momento, el padre Gabriel Alonso nos metió ahí en un 3x3, un torneo, la última vez que jugamos, que nosotros jugábamos en el seminario, porque providencialmente también el Señor nos puso ahí en el camino, estudiamos en la universidad, coincidíamos en alguna clase, y recuerdo que, ¿cuál era aquella clase? ¿Era literatura? ¿Era? Estudiábamos juntos literatura, historia. Bueno, íbamos a comer dulce, di la verdad. Eso formaba parte del currículum. Nos llevábamos en la mochila, recuerdo, y sacábamos... un paquete de Skittles. Y Skittles nos faltaban, sí, qué bien. Y pues ahí, vamos a ver si podemos pasar, hay algunas fotitos por ahí, a ver si después pueden pasar para que te delaten ahí dribleando y todo eso. Sí, porque bueno, pues el deporte, el baloncesto desde la niñez me acompañó. Sí, y me rompiste el labio. Sí, todavía tengo una herida aquí en el seminario de hace 20 años que me acompaña. Sí, para el recuerdo. Tuve que operarme, me tuve que sacar un absceso ahí. Bueno, si no sabía, todos esos detalles no lo sabes. Sí, pues llevo un recuerdo de esos años, sí, gracias a ti. Para que ores por mí siempre. Bueno, pues sí, jugué baloncesto, siempre me gustó. Ahora mismo no estoy... Estamos ya bien. Realmente uno de los retos ahora de la vida es poder hacer ese equilibrio, en tener un tiempo para, además del ministerio y todo, pues sacar un espacio. ¿Qué es lo más que, ahora que dice el ministerio, qué es lo más que te ha apasionado, lo más que te ha gustado de estar en tu experiencia parroquial? Bueno, además de la predicación, que es uno de los elementos que están siempre presentes en el contexto de la catequesis, de la Santa Misa y de la formación de los fieles,
Pues mira, la experiencia del confesionario yo creo que es una de las experiencias extraordinarias del sacerdote, uno poder ser testigo no solo de cómo sanan heridas y cómo Dios obra a través de su misericordia, sino uno también ser canal de esa misericordia, tanto porque uno accede a ese sacramento como ser ministro. Y luego pues el contacto semanal con los enfermos, el poder estar junto a los hermanos que sufren. Creo que es ese lugar que Dios ha reservado a la iglesia, donde uno conoce más al hombre y conociendo más al hombre en sus límites, también conoce más de Dios. Y a los viejitos les encanta que lo vengan a visitar. Desde luego. Y entonces, pues semanalmente, eso forma parte del ministerio, el visitar a los enfermos, estar junto a ellos. Pues son de las cosas que apasionan, ¿verdad? Y lo más que te cuesta, ¿y qué es lo más que te cuesta? Vamos. Yo podría decir... Sí. Sé sincero, ¿no? Sí, sincero, yo sé si me están mintiendo. No, con toda la sinceridad, creo que una de las cosas que más me cuesta es el tiempo. Si tuviera el día 25 horas, yo creo que los empleamos igual. Porque, pues, cuántas cosas, ¿verdad? Quizás uno quisiera disponer, sea para estar más tiempo con la familia, o sea, pues, para... quizás otra serie de actividades añadidas, ¿verdad?, a las del ministerio. Y sin embargo, pues soy hijo de esta época, ¿verdad?, donde uno siente que va siempre contra el reloj. Y creo que el tema del tiempo es una cuestión que siempre hace lucha, fuerza, pues quisiera dedicar uno más tiempo quizás a unas realidades, pero Dios te va marcando la pauta, desde la mañana a la noche, sabemos que es el Señor el que pone las cosas. Además del básquet, ¿cuál es tu otro hobby? A mí me gusta, yo me he mantenido siempre haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, calistenia, uno busca espacios para eso. Pero además del ejercicio, me encanta viajar a nivel interno del país. Siempre que hay ocasión de alguna amistad o familiar, pues busco la manera. Y si no, pues me encanta la lectura. Estar haciendo lectura creo que es una de las cosas donde, además de estar relajado, tranquilo, creo que aprovecho el tiempo. Entonces, me encanta leer. Además, ¿verdad? En ese viaje interno, de turismo interno, ¿cuál es el lugar que más te gusta? ¿El campo, el río, la playa? Mira, la verdad que entre playa e interno, después que, siendo Puerto Rico, por donde quiera se puede mirar. Pero realmente ahí no tengo como un privilegio. Me encanta la playa. De hecho, mis experiencias, incluso he hecho experiencias de surfing. Oh, wow. Sí. Esa no la sabía, de verdad. Sí. Y ya de sacerdote me he trepado en la tabla. Ajá. Y entonces pues creo que es una de las cosas que también me gusta mucho. Ay, qué bien. Y pues siempre que hay ocasión, ¿verdad?, de uno acercarse al mar, me encanta eso, ¿verdad? Un lunes que uno diga, pues mira, el lunes está quizás la agenda más liviana y aparece con quien nos vamos al mar. Y creo que eso es una de las cosas que también... A mí me encanta el mar, ese es mi lugar favorito. Sí. Entonces que se hace también de toda una serie de actividades que quizás uno de niño diría, ¿cuándo los haré? Pues sí hay oportunidad. Qué bien. Padre, ¿qué nos podrías decir a los que nos están siguiendo? ¿Algún mensaje, tú como pastor, a los jóvenes también de este tiempo, de esta generación, que puedan estar experimentando, planteándose, o tengan una lucha interior como la que tú atravesaste, sí, o que se estén planteando la vocación sacerdotal o religiosa, así es, jovencita? Sí, yo recuerdo el testimonio de una religiosa que, bueno, dos, ¿verdad?, que yo diría, una religiosa muy anciana con la que me encontré en el ministerio. Y ella estaba entrando en el periodo por Alzheimer, del olvido. Su ministerio se había desarrollado en la atención de los enfermos mayormente. Y yo recuerdo que ella me decía, a mí cuando se me está, ya he llegado a un momento donde se me olvida, e incluso el nombre de los que suelo atender a diario. Pero me dijo, esto no representó un problema para mí, y lo gracioso es que me lo decía sonriendo y ella no tenía dientes. Entonces, que eso es un factor. Reía sin dientes, pero me decía, he aprendido a llamar a cada uno de mis enfermos perlita de mi corona, de modo que cuando voy al encuentro de ellos, siempre les digo, perlita de mi corona, ya voy por ti. De modo que el amor es creativo, fíjate cómo ella
aunque estaba entrando en una realidad. Como sabía que igual iba a fallar el nombre, pues se aprendió solo uno. Me aprendí solo uno, de modo que entonces ese elemento, ¿verdad? Yo recuerdo que me impresionó, y para todos nosotros, ¿verdad? Que en algún momento encontramos límites en nuestra vida, sea por cuestiones de enfermedad o realidades personales, no olvidar de que el amor de Dios en nosotros nos transforma y es creativo. Él nos mostrará el camino cuando las demás puertas se cierren, ¿verdad? Y por otro lado, el testimonio de una religiosa que, siendo muy joven, un tumor, ¿verdad?, cerebral. Entonces esto vino a representar un antes y un después en su vida. Y yo recuerdo que recibió ella una visita de jóvenes en el locutorio, y trataron de que ella pues comunicara algo, porque apenas ella podía articular palabras y había sido tal los límites que apenas incluso movía las manos. Lo único que ella logró decir en el encuentro con los jóvenes, y que a los jóvenes les produjo un impacto profundo, fue: vivo en Dios. Y creo que esto para el hombre de hoy, al margen de todo lo que cada uno pues, ¿verdad?, las realidades que cada uno enfrenta, familiares, personales, uno tener la convicción de vivir en Dios, de respirar, de inhalar y exhalar en Dios, debe de ser pues ese fondo de paz, de tranquilidad, que nos lleve a nosotros, ¿verdad?, a estar por encima de estas realidades, e ir adelante, porque vivir en Dios nos da estabilidad. Pues creo que esto, ¿verdad?, sería quizás lo que comparto con los que pues estarán viendo este segmento. Qué bien. ¿Qué es lo más que te cuesta de tu ministerio? Además del tiempo, ¿hay algo que...? Pues mira, la verdad, yo pues tratando de tirar de algunos hilos para identificar algo que realmente me cueste, pues, no sé, ahora mismo pues me es difícil como descender a algo concreto, pero siempre uno pues interiormente trata de mantener el equilibrio, ¿verdad?, entre una vida humana, espiritual y el ministerio. Sí. Y creo que esto es una de las realidades, ¿verdad?, que siempre... Ese balance. Ese balance que nos mantendrán... Te comprendo. Que nos mantendrán siempre a prueba. El querer mantener un balance en la vida, y pues creo que esto es uno de los elementos que siempre pues nos mantendrán pues en tensión, digamos, saludable. Qué bien. ¿Verdad? Bueno, padre, el tiempo pasa. Ya, desde luego. Se nos fue el tiempo. Hay tanto que hablar en tantos años de sacerdocio. Claro que Esperemos en otro momento poder encontrarnos. Y a todos, gracias por sintonizar una vez más su programa, Palabras con Sabiduría. Esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.